Muy buenos días, soy Juan Carlos Pasano, director de Agrointeligencia, uno de los organizadores de Bitcoin 2021, y será para mí un placer compartir con todos ustedes esta videoconferencia sobre creatividad e innovación. Para mí, la temática de la creatividad y de la innovación realmente es clave en nuestra vida. Siempre que escucho o participo de algún tipo de evento o de conferencia o leo algún libro, lo que fuera, lo primero que me interesa saber es qué pergaminos o qué conocimiento o qué experiencia tiene quien da la conferencia o con quién escribe o quién escribe el libro, para ver si vale la pena escucharlo o leerlo, ¿sí? Así que lo primero que voy a hacer es, de alguna forma, no darles un currículum mío, sino más bien contarles cuál fue mi camino en la creatividad e innovación en los negocios, ¿sí? En esta placa que están viendo hay 20 o 21 emprendimientos y están marcados en verde los que me fue bien o cumplieron mis expectativas o me nutrieron de alguna manera, en amarillo los que no cubrieron esa expectativa que yo tenía, y en colorado rojo los que directamente considero que fueron un fracaso, ¿sí? Como verán, las conclusiones son, una, que fueron muchos los proyectos. Los tres que están abajo en blanco son los que estoy en etapa de lanzamiento, o sea que el segundo comentario o conclusión que podríamos sacar es que el que se entusiasma en que entra en el mundo de la creatividad e innovación en los negocios es prácticamente un adicto que no puede terminar de utilizar estas herramientas en su vida diaria. Yo tengo 58 años. La tercera conclusión que podríamos sacar es que hay un 50% de proyectos en amarillo o en rojo, ahí a la vista, más o menos son el 50%, que fueron entre rotundos fracasos y fracasos a medias, ¿sí? Como para tener un poquito un mapa, ¿no? Otras conclusiones que podríamos sacar es que hay proyectos que llevan muchos años, en algún caso 27 o 15, y otros que fueron parte de mi vida. Por ejemplo, si tomamos en el tercio de abajo de esta placa, aparece Escuela Restaurateurs, Restaurant Club Latino Gourmet, Alta Gama Club, exposiciones de vinos, un club de vinos, es decir, eso tiene que ver con un hobby mío que tiene que ver con la gastronomía y con los vinos. Y la verdad que son proyectos que me hayan dado ganancias, me hayan dado pérdidas o hayan sido rotundos fracasos que ni siquiera pude lanzar, me han entretenido, me han divertido, ha sido como un hobby, ha sido como un deporte donde se gana, se empata o se pierde, ¿sí? Bueno, hecha esta presentación de credenciales de que utilicé las herramientas de las que le voy a hablar durante más de 30 años para nutrirme y para generar proyectos, empiezo a hablar del tema. Y no puedo salir todavía de esta placa porque mi amor por la creatividad y la innovación probablemente sea desde bastante chico. Escribo cuentos, bueno, me gustan cuentos que tienen que ver con, no con lo fantástico, pero digamos, sobre historias inventadas. Pero en el mundo de los negocios, una vez que me recibí de veterinario en el año 89, rápidamente entré en la empresa Cargill, a la cual renuncié después de 4 años. Pero esa renuncia tuvo que ver con que tenía 3 proyectos que le presenté a la empresa y mi jefe en ese momento no aceptó ninguno de los 3. Me dijo que no era el momento, o que no valía la pena ir para ese lado, o que principalmente una frase que me llamó mucho la atención. Me dijo, Cargill es un elefante, es muy potente, es muy fuerte, pero hay que tener mucho poder, mucha fuerza, mucho empeño para que un elefante mueva una pata. Entonces yo decidí renunciar y hacer mi propio camino. Pero lo que me llamó la atención es que los 3 proyectos que dejé en Cargill en ese momento, uno era cambiar el nombre de la división, después de 40 años de que la división se llamara de la misma manera. Otro tenía que ver con
tener medios de comunicación propios, y eso después se llamó ProCarne y ProLeche, y que Cargill dejara de fabricar alimentos balanceados y manejar un canal mayorista, y que pasara a crear franquicias aprovechando el poder de su marca, ¿sí? Y eso también se hizo después que renuncié. Por lo cual, yo tenía 29, 30 años, había renunciado a Cargill, y mientras emprendía mi camino, veía que lo que había propuesto en una multinacional tan poderosa se estaba haciendo. Eso hizo que yo tuviera bastante confianza en mí mismo respecto a lo que podía ser la visión a mediano o largo plazo de los negocios y los cambios que había que hacer, ¿sí? A pesar de eso, tuve muchísimos tropezones, y como está en esta lista, la mitad de lo que hice me salió entre regular y mal. Hecha esta aclaración, empecemos formalmente con la conferencia, ¿sí? Bueno, estos son dos conceptos de Steve Jobs. Creo que el tipo que en los últimos 25 años, o 30, o 40 ya, aún muerto, sigue demostrando esto que escribió. Muerto Jobs, la empresa Apple sigue basándose en esta especie de paradigma para crecer y dominar un negocio impresionante, ¿sí? El de las computadoras, los celulares, las tablas, los relojes, todo lo que tenga que ver con estar conectados a Internet y trabajar con eso. Si vamos a una definición, a mí no me gusta leer las transparencias porque ustedes saben leer, así que no hace falta que yo las repita, por lo cual les pido que la lean, saquen alguna conclusión al respecto, ¿sí? Pero sí marca una diferencia entre creatividad e innovación, ¿sí? La creatividad en general estuvo más asociada al arte, un pintor es creativo, un escultor es creativo, y la innovación estuvo más aplicada al mundo de las soluciones, de las fábricas, de los negocios, pero en realidad es un proceso que se puede aplicar de los dos lados. Hay artistas que innovan, además de crear, y hay empresas, y las empresas y nosotros, los empresarios, en este caso los empresarios y empresarias de la veterinaria o de cualquier otra especialidad, necesitamos aplicar las dos técnicas, ¿sí? Las de la creatividad y las de la innovación. Bueno, de nuevo, no voy a estar leyendo las placas, solo voy a ir al concepto principal, ¿sí? Se buscan soluciones originales, ¿sí? A partir de animarnos a salir de lo obvio, ¿sí? Después vamos a ver técnicas para todo esto, ¿sí? Nos tiene a los creativos, a las personas creativas, les molesta el statu quo, les molesta la zona de confort, les molesta que todo sea igual, necesitan, me pasa, para bien y para mal, cambiar la realidad de mi vida con mucha frecuencia. Eso no tiene que ver con la insatisfacción con la vida actual, por lo menos en mi caso, sino en sentir que tengo una sola vida y que tengo que probar la mayor cantidad de cuestiones posibles. Por eso me gusta la gastronomía, me gustan los vinos, me gustan los viajes, me gusta probar, ¿sí? Soy un curioso crónico. Esto más que una pregunta debería ser una aseveración, ¿no? Porque sin creatividad es muy probable que un negocio fracase, y sobre todo con la velocidad con la que cambian los negocios actualmente. Imagínense hoy una empresa que no crea en el marketing digital o que no crea en las redes sociales. Por más que tenga un producto impresionante, lo más probable es que la empresa fracase, ¿sí? Se habla hace muchos años de este concepto de caja, de pensar dentro de la caja o salirse de la caja. Lo bueno que tuvo esta combinación de crecimiento brutal de todo lo relacionado con Internet y el mundo digital y la pandemia es que nos obligó a salir de la caja aún a los más perezosos, ¿sí? Hubo que reinventarse primero y de manera lenta por la irrupción del mundo digital, y segundo y de manera mucho más veloz por la cuestión esta de la pandemia.
El proceso creativo, como todos los procesos, tiene fases, ¿sí? Que las tienen allí, que de alguna forma las voy a ir describiendo para que quede un poco más claro. La fase de inspiración es cuando estás en la búsqueda de llenar tu cabeza de información. No se busca todavía extraer nada del proceso. No se busca que ya haya ideas en esta fase, ¿sí? Pero claramente, cuando más se sabe del tema en el que queremos crear nuevas ideas, cuanto más se conoce del tema, más posibilidades hay de que esas ideas surjan, ¿sí? A mí me ha pasado inclusive alguna vez hablar con gente tan desinformada sobre un tema o que se saltaba esta etapa de inspiración, que me empezó a contar un proyecto que tenía en la cabeza, y lo grave es que esta persona trabajaba en una multinacional muy importante, y me empezó a describir un proyecto que tenía en la cabeza que existía hace 5 o 6 años y todo el mundo conocía, salvo esta persona, ¿sí? Entonces, el momento de inspiración, de búsqueda de información, es clave. Por ahí no debería llamarse inspiración porque suena a que ya ahí tengo que empezar a tener ideas. No, no. Se podría llamar por ahí fase de información. La segunda fase es la de la clarificación, porque cuando uno tiene tanta información y le gusta algún tema, algún rubro de negocios, pero aún no tiene la idea definida, bueno, hay un montón de lados para donde ir. Y justamente acá el efecto es el contrario, es achicar esa cantidad de posibilidades hasta definirse por una. Supongamos que nos gusta la gastronomía, como me pasa a mí, y defina de un día para el otro que me gustaría tener restaurantes, como me pasó a mí. Imagínense la cantidad de modelos de restaurantes que hay, ¿sí? Desde un concepto tipo McDonald's hasta el restaurante francés más fino que se les ocurra. Después hay restaurantes de todos los días cercanos al trabajo, como hay en las grandes ciudades, restaurantes más en la playa vinculados al turismo, restaurantes de mediodía familiares, restaurantes nocturnos donde la música y la poca iluminación y las barras son claves. Es decir, lo primero que hay que clarificar es para dónde voy a ir. En este caso, qué tipo de restaurante querría, dónde lo querría, para qué público, etcétera, etcétera, etcétera. Hay como 10 filtros en el sentido ese de la clarificación, ¿sí? La tercera es la evaluación. Bueno, definí que quiero tener un restaurante en la playa, bla, 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 bla. Bueno, conozco algo del tema, qué posibilidades tengo, mi capacidad de inversión, a cuánto vivo de una playa, por la edad que tengo, puedo tener empatía o resultar simpático para el público que podría llegar a tener. Bueno, todo eso es una fase importante porque, de nuevo, lo que buscamos acá en esta etapa, en las etapas 2 y 3, más que nada es descartar ideas, no sumar. Porque en definitiva nosotros tenemos que llegar a una idea principal, no a 20, para que esto funcione. La síntesis, ¿sí? Bueno, lo que decía recién, definir cuál sería, ¿sí? Y planificar en función de la idea o del par de ideas ganadoras un plan de acción, ¿sí? La etapa 5 de maduración, lo que en definitiva pide es alejate un poco de todo esto, movete para acá, movete para allá, viajá, distraete, dejá de pensar un poco en el proyecto, porque justamente dejar de pensar un poco en el proyecto va a hacer que en determinadas situaciones en las que estés salten ideas. Es decir, hay como que limpiar un poco el cerebro. Es como cuando un futbolista de élite se toma vacaciones y no toca la pelota, ¿sí? Cuando vuelve probablemente, o cuando un autor de novelas en algún momento desconecta y se va de vacaciones a otro lado, lejos del escritorio donde escribe la novela. Y mientras está de vacaciones en un lugar distante, con otro paisaje, quizás hasta con otro clima, con otra gente, se le viene en la cabeza 4 o 5 cuestiones que van a hacer a esa novela mucho mejor. Y la segunda fase es la de expiración, ¿sí? Acá es donde dejamos de pensar, dejamos de ser creativos y pasamos a ser innovadores, es decir, empezamos a poner en práctica, primero con un plan teórico y después con un plan práctico y real,
ponemos en marcha las ideas y las transformamos en algo, en un proyecto y finalmente en un hecho concreto, en un negocio funcionando. Esta lista es interesante para que se hagan una autoevaluación, ¿sí? ¿Qué les pasa respecto a estos puntos? Algunos, lo voy a aclarar por si hace falta, creo que otros no requieren ninguna aclaración, ¿sí? La finura de percepción, por ejemplo, que es un concepto medio extraño, es, para darles un ejemplo, hasta qué punto pueden imaginar o pueden percibir las diferencias dentro de una situación. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la gastronomía, que es fácil y ya estamos en él. Vamos a almorzar, vamos a cenar a un restaurante. Por supuesto, no al nuestro, porque todavía el nuestro es simplemente una idea en la cabeza y con suerte algunos comentarios en un papel. Bueno, desde que llegamos a estar cerca del restaurante hasta que pagamos y nos fuimos, ¿cuántos detalles pudimos percibir? Desde la acera, la vereda frente al restaurante, las letras de la cartelería, cómo nos atendió el recepcionista o la recepcionista, qué sentimos al tacto cuando nos sentamos o cuando apoyamos las manos sobre el mantel o tomamos los cubiertos, cómo venía presentada la comida, llegó todo al mismo tiempo, hubo alguna demora a lo largo del servicio, los precios estaban relacionados con el servicio, o sea, cantidad de cosas que uno podría percibir o no. Claramente los que tienen mayor percepción o finura de percepción les va a ir mejor como creativos que aquellos que no tienen esta característica, ¿sí? En su cerebro. La capacidad intuitiva tiene que ver con lo que se dice comúnmente leer el periódico de mañana, leer el diario de mañana, ¿sí? Pensar, y más adelante va a pasar esto, y ver que efectivamente pasa. O todo lo contrario, no tener esa capacidad. La capacidad crítica también es muy importante para asumir cuando uno se equivocó, y cuanto más rápido asume el error, más rápido puede torcer el rumbo y menos dinero y tiempo va a perder, ¿sí? Curiosidad intelectual se refiere a que cuanto más abierta tengamos la cabeza, ¿sí? Más fichas vamos a ir cargando dentro del cerebro, de la parte creativa del cerebro, y esa combinación de fichas, no le llamemos fichas, si quieren, llámenle sabores, olores, fotos, por decirlo de alguna manera, más creatividad va a permitir. Para volver a un ejemplo de la creatividad. Cuanto más ingredientes y más aparatos o artefactos tenga el chef en su cocina, cuanto más ingredientes tenga y mejor equipado esté, mayor cantidad de platos o más originales son los platos que va a lograr. Si tiene 4 ingredientes y 3 artefactos en la cocina, probablemente pueda sacar muy pocos platos, ¿sí? Bueno, las características afectivas de sentirse querido y protegido que tienen relación con la confianza en sí mismo tienen que ver con que la gran mayoría de la gente en general nos va a decir, ¿por qué no te dejas de hinchar? ¿Por qué no te dejas de molestar? ¿Por qué no te dedicas a lo que ya sabes? ¿Por qué no seguís explotando el negocio que ya tenés en vez de andar pensando cosas raras? Bueno, hay que tener mucha fortaleza mental y sobre todo anímica para decirle a toda esa gente, o no decírselo, pero pensarlo interiormente, que se vayan a donde quieran, que sigan en su caja, que sigan en su rutina y que nosotros nos sobra valor para jugarnos y probar cosas nuevas, ¿sí? Y cuando tenemos fracasos y la gente nos dice, viste, te dije, yo te avisé, yo te dije que no lo hicieras, aún más confianza en sí mismo y aún más características afectivas tenemos que tener para seguir intentando nuevos proyectos, ¿sí? Bueno, creo que los otros puntos son bastante claros, así que no voy a seguir insistiendo con esto. ¿Cuáles son las características de las personas creativas? ¿Sí? Bueno, de nuevo, no voy a andar repitiendo lo que dice ahí. Y de nuevo, más que hablar, los invito a hacer un poquito de silencio para que autoanalicen si gozan de estas características, aclarándoles por las dudas que si no las tienen innatas,
se pueden trabajar para ir teniéndolas, ¿sí? Ir logrando fluidez, sensibilidad, flexibilidad y originalidad. Y ahora les voy a dar algunos consejos e ideas para desarrollar la creatividad, ¿sí? A mí me gusta dividir la creatividad en tres: la aplicada al pasado, la aplicada al presente y la aplicada al futuro. Aplicada al pasado podría ser, por ejemplo, todos los progresos que hubo en seguridad. Es decir, para que analizando accidentes aéreos, los fabricantes de aviones fueron detectando fallas y las fueron resolviendo para tratar de que esa falla no se repitiera y no se cayera otro avión, por lo menos por culpa de esa falla. Entonces, es creatividad aplicada al pasado, ¿sí? Después puede haber creatividad aplicada al presente, ¿sí? Vemos que nos están asaltando. ¿Qué hacemos en este momento de manera creativa para zafar esa situación? ¿Sí? Me tiro por una boca de subte, lo distraigo mirando para atrás para que mire para otro lado y tratar de quitarle el arma. Es decir, ¿qué se me ocurre ya para resolver un problema del presente? Acabo de pinchar un neumático, estoy en el medio de un camino, no hay nadie, voy a buscar la rueda de repuesto y está desinflada. ¿Qué hago en esta situación en particular? Y después la creatividad aplicada al futuro, que quizás es la más complicada de todas, porque en definitiva, si se fijan, la aplicada al pasado tiene muchas antecedentes, porque estoy analizando por qué se caen los aviones, y eso me facilita de alguna manera pensar la solución. En la aplicada al presente, lo que la facilita es que no tengo más remedio que resolverla la situación, por lo cual no puedo dilatar la creatividad o la innovación porque tengo un problema en este momento y lo tengo que solucionar lo antes posible. En cambio, la aplicada al futuro, y bueno, no hay una obligación de meterse a ser creativo hacia adelante. Eso es una opción. Es la opción de salirse de la caja. Es la opción de salirse de la zona de confort. Y por eso es más complicada de poner en práctica. Sí, hay que tener más ganas de ponerla en práctica. Y ese es el gran desafío. Bueno, una cuestión importante para desarrollar la creatividad es ser curioso. ¿Sí? Es ser curioso. Cambien de estilo musical que escuchan, mejor dicho, no cambien, amplíen sus gustos en música, amplíen sus gustos en cinematografía, amplíen su interés en autores de distintos temas, de libros, de escritores, aunque no les guste, es decir, no busquen solamente hacer las cosas porque les gustan, también hagan cosas distintas por conocer. En principio me gusta la playa, pero este año voy a ir a la montaña. Ya sé que la playa me gusta y la montaña estoy entre no me gusta y no sé si me gusta. Bueno, si no sé si me gusta, tengo que ser curioso y ver si me gusta. Y si no me gusta, tengo que ir a ver por qué no me gustó y si ese concepto lo puedo variar. Lo mismo con autores de libros, con directores de cine o lo que fuera. ¿Sí? No todo tiene que ser solo para generar placer. No tengo que hacer solo lo que me gusta. La creatividad se nutre de lo que me gusta, pero también de la otra parte del mundo, que es la que o no conozco o no me gusta. Los riesgos, ¿sí? Esta creo que es la palabra clave cuando hablamos de creatividad e innovación. La capacidad de asumir riesgos, ¿sí? Porque no sé si hay estadísticamente un valor, pero yo calculo que menos del 1% de las ideas que andan dando vueltas por el mundo se ponen en práctica. No creo que lleguen al 1%. Se levanta alguien a la mañana, está comiendo con amigos, lo que fuera, y dice, tengo una idea o se me ocurrió una idea. Las charlas de política, donde todos tenemos la idea de cómo cambiaríamos la economía, la pobreza, etcétera, etcétera. Los directores técnicos de fútbol, todos tenemos una idea respecto de cómo cambiar el juego del equipo que nos gusta cuando juega mal. ¿Sí? Bueno, ahora, de ahí a que alguien sea presidente o técnico de fútbol o ponga en marcha esa idea empresarial que tiene en la cabeza, hay un mundo de distancia.
Yo creo que es 1 de cada 100. ¿Sí? Si encima le agregamos que de 10 negocios que se ponen en marcha, al tercer año pueden llegar a quedar 2 o 3, bueno, ahí vemos cómo asumir riesgos es realmente de valientes. Muy cercano a asumir riesgos es tener confianza. Es decir, uno, cuanto más confianza se tiene a sí mismo, a su equipo, a sus sostenes emocionales, a su conocimiento, más posible es que asuma riesgo. Es decir, una cosa es asumir riesgo y otra cosa es la estupidez o el suicidio, ¿no? Es decir, si yo digo, bueno, voy a asumir riesgo de tirarme del piso 12, porque escuché en una conferencia que tengo que asumir riesgos, soy un suicida, no un innovador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa asunción de riesgo tiene que ver con la confianza en que lo que voy a encarar tiene alguna lógica. ¿Sí? Tiene alguna lógica. Lo que pasa es que hay gente que no tiene nada de confianza en sí misma, entonces cuestiones o proyectos que se podrían llevar adelante desde el punto de vista racional no se ponen en práctica porque ese sujeto, desde el punto de vista emocional, no tiene confianza. Y hay una manera fácil de comprobarlo. ¿Cuántas ideas se les han ocurrido a ustedes alguna vez en la vida y no las llevaron adelante, pero alguien sí las puso en práctica? Eso demuestra que la idea de ustedes era buena. Lo que faltó fue tomar riesgos, tener confianza, etcétera, para poner en práctica esa idea. Seguro que hay alguna idea que se les ocurrió, que no llevaron adelante y que después la vieron en otro lado, puesta en marcha, implementada, ya funcionando. Esta es otra cuestión clave, dedicarle tiempo a ser creativo. Yo como consultor, que tengo 35 años de consultor en toda Latinoamérica, desde Argentina hasta México, que desarrollé, como han visto, prácticamente 20 proyectos y que ayudo a mucha gente a desarrollar muchos proyectos de nuevo, hace 30 y pico años. A todos les recomiendo lo mismo y es algo que trato de mantener yo también como una conducta, que es, como mínimo, 1 o 2 días por mes, tacharlos de la agenda, que no sean fin de semana, que sean días de semana donde todo el mundo esté trabajando y donde nosotros estaríamos trabajando también, y dedicarlo a no contactarnos con nadie, apagar el celular y solo tener delante hojas de papel y algo para escribir. Ni siquiera la computadora, porque tenemos la tentación del mundo digital. Hojas de papel, como hace 50 o 60 años, y una virome, una lapicera. Y pensar, hoja en blanco y pensar. Sacamos de la galera, sacamos del cerebro las ideas que andan dando vueltas por ahí y empezamos a escribir. Y vemos para dónde nos lleva. Y cuando vemos que no nos lleva para ninguna parte, no aflojamos, seguimos pensando. Y escribimos y tachamos, y escribimos y tachamos, y escribimos y hacemos bollos con hojas de papel y las tiramos y insultamos a este conferencista que nos dio la idea de dedicarle 1 o 2 días por semana a ser creativos. Y si no se pueden tomar el día entero porque tienen un trabajo en relación de dependencia o lo que fuera, bueno, 4 horas semanales, 2 días, no sé, de 7 a 9 de la noche, misma historia. No tiene que haber parientes, familia, amigos, se suben al auto. Si se van a hacer esto a un bar, se ponen de espalda a la gente mirando la pared en la mesa de un extremo. No debería haber nada que los distrayera. O se quedan adentro del auto. Si se acerca algún policía a preguntarles qué están haciendo al costado de la ruta con una hoja de papel y una virome a esta hora solos, traten de explicarle que escucharon esta conferencia y que un loco de la creatividad y de la innovación les dio este consejo. Que a su vez lo leí en las biografías de los principales creativos que ha habido en la historia. Todos se han tomado tiempo para salirse al día a día y tomarse horas, ¿sí?, para tratar de pensar de cero, sin ningún tipo de interferencia. El estrés hace a la neurona un poco algo parecido al ácido láctico en los músculos, ¿sí? Cuando uno está permanentemente corriendo, jugando algún deporte, lo que fuera, llega un momento en que los músculos no dan más, te dan un aviso generando un calambre. Bueno, con las neuronas pasa lo mismo, pero no siempre nos duele la cabeza.
Lo que pasa es lo que definimos como el burning goal, o se nos quemó la cabeza. Bueno, de la misma manera que hay que elongar para sacarse un calambre, o para evitar, mejor todavía, el calambre, y para eso dejamos el de jugar, estiramos, relajamos, vamos a un masajista o lo que fuera. Bueno, el cerebro también necesita una especie de masajista, pero como está dentro de la calota craneana, que es muy dura, no podemos masajear el cerebro. Pero una manera de bajarle el nivel de estrés es esto. Dejamos el celular, dejamos la computadora, dejamos la familia, dejamos los compañeros de trabajo, dejamos los amigos y nos relajamos. Si quieren pueden incorporar música tranquila, idealmente sin letra, porque si no el cerebro se va a ir a refugiar en escuchar la letra de la canción y a ponernos a cantar, porque el cerebro también trata de no trabajar, trata de distraernos para no obligarlo a pensar demasiado. Y como en el trabajo en general hacemos tareas repetitivas que al cerebro no le cuestan trabajo, cuando lo sacamos de esas tareas repetitivas y lo ponemos en otro ámbito, una silla frente a una pared blanca, un paisaje sentados en un árbol y solamente una hoja en blanco, el cerebro va a hacer todo lo posible por no trabajar. Bueno, hay que darle tiempo, escribir, tachar, escribir, hacer bollos, tirar hojas, hasta que en algún momento van a empezar a surgir ideas. Esto se entrena como el golf, como el tenis o como cualquier otra cosa. Es probable que las primeras veces saquen poco y nada de resultados, pero van a ver después de la tercera, cuarta, quinta vez que se ponen frente a una hoja de papel y sin nada que los distraiga, cómo es una catarata de ideas que va apareciendo, o de respuestas o soluciones a problemas que nunca le habían encontrado la respuesta o la solución. Que ojo, para eso también sirve la creatividad y la innovación. Este es otro punto importante, ¿sí? El fracaso es, digamos, a la generación mía, tengo 58 años, a las anteriores a mí aún más, se les vendió que el fracaso era, no sé, por decirlo en términos de esa época, de maricones, ¿sí? Justamente, el fracaso era de fracasados, de fracasadas, ¿sí? Se pagaba, y aún hoy se paga un costo alto por fracasar. Bueno, las empresas que hoy dominan el mundo y que si se las suma son un tercio del PBI americano, como Google, el grupo de Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, Bill Gates con Microsoft, Apple y alguna más, ¿sí? Justamente empezaron a trabajar haciendo que el fracaso fuera un premio prácticamente. Es decir, probá y probá. Fracasá todas las veces que quieras, porque de ese fracaso vas a aprender. Cuando terminas de aprender, cuanto más aprendas, vas a ser el gurú Maharaji. Vas a tener tantos fracasos encima que cuando la pegues va a ser espectacular el éxito de eso que vas a lograr. Cuando vamos a la primera, digamos, un caso paradigmático de esto es Bill Gates, Steve Jobs. A Steve Jobs lo echaron a patadas de Apple. ¿Sí? Por inútil, por molesto, por equivocado. Bueno, fíjense cómo termina la historia, no hace falta que yo la cuente. ¿Sí? Hay muchos casos de esos, muchos casos de esos. Piérdanle el miedo al fracaso, al contrario. Si fracasan, es como para los que les gusta jugar al rugby, cuando se comen un tackle fuerte o hacen un tackle fuerte y evitan un try. ¿Sí? El golpe se lo dieron y el cuerpo les duele, pero fue para algo bueno. El fracaso es lo mismo. Véanlo como un camino hacia el éxito. Otra cuestión importante, no se enamoren de la primera solución que venga a la cabeza. Tengan claro que la primera solución que viene a la cabeza no es la mejor, es la más fácil. Y acá no buscamos la solución más fácil, buscamos la mejor. El cerebro tiene esa trampa, trata de no trabajar. Fíjense lo que pasa con el cuerpo, ¿sí? Y de hecho lo que pasa no solo con nosotros, sino en la naturaleza. Ustedes observen, por ejemplo, un león que le alcanza para vivir, comer 2 veces por semana. El resto del tiempo, ¿qué hace? Está tirado durmiendo. Lo que más hace un león es estar tirado durmiendo.
se levanta 15 a 20 minutos, media hora, caza un animal, se atiborra de carne, va, busca un bañado, toma agua para bajar toda esa carne que comió y que prácticamente arrastra la panza, y después duerme 3 o 4 días. Es decir, los organismos que no tienen necesidades concretas de moverse, buscan no moverse. Nosotros le tenemos que dar la orden a nuestro cuerpo para que se levante y camine, trote o corra detrás de la pelota. Con la mente es exactamente lo mismo. Por lo cual, la mente, en cuanto le plantees un problema a solucionar, entre bostezos te va a traer la solución menos compleja, la más fácil, pero por regla de Murphy, la más fácil en general no es la mejor solución. La más fácil, déjenla a un costado por si sirve, por si de casualidad la primera fue la más fácil, pero empiecen a buscar otras. Si a mí una persona en el trabajo me trae una solución a un problema, le digo, buenísimo, ahora tráeme otras 2. Y después vemos de las 3 cuál es la mejor. En la gran mayoría de los casos, la primera no es la mejor. Esto es interesante también, ¿sí? Para mí, por si le sirve de consejo, fue muy inspirador y sigue siendo muy inspirador leer biografías de personas que han logrado cosas interesantes o ver videos. Me estoy planificando en este momento un viaje largo en moto de más o menos un mes. Parte de ese viaje haciendo carpa y por lugares que en gran parte van a ser poco explorados. Eso para mí es un reto, porque por la edad que tengo, si bien ando en moto hace 50 años, bueno, hice esto, pero muy poquito, el off-road. Bueno, ahora va a ser más bravo el desafío que me pongo. Y entonces me estoy devorando libros y videos de gente que ya lo hizo. ¿Sí? Acá no estoy aplicando la creatividad. Acá estoy tratando de aprender y de copiar soluciones a problemas que otros han tenido haciendo algo parecido a lo que yo voy a intentar hacer. Si a esos consejos y a esas experiencias que ellos han tenido le puedo agregar alguna idea que se me haya ocurrido a mí, excelente. Hoy por hoy me conformaría con aprender de ellos todas las soluciones que han encontrado para problemas que se les han generado haciendo este tipo de actividad. Bueno, esto tiene que ver con lo anterior, ¿no? Buscar fuente de inspiración. De nuevo, la encuentro en estos videos, la encuentro en estos libros, que en definitiva reflejan vidas y experiencias de tipos que hacen cosas que a mí me interesan. Otra cuestión es esta, ¿sí? Buscar crear oportunidades para la creatividad. La verdad es que hay como 2 maneras de que se creen esas oportunidades. Una es la más dura, que te echen, que te despidan de tu trabajo. En algún caso te despiden con causa, por lo cual ni siquiera tienes una indemnización. En otros casos la tienes y tienes 2 opciones para utilizar esa indemnización. Dejarla ahí quieta e irla gastando a lo largo de que pasa el tiempo mientras intentas conseguir otro trabajo, o tomar ese dinero y meterlo en algún negocio que se te haya ocurrido. ¿Sí? Ese sería un caso. O 2 casos dentro de una opción. Me despidieron y no tengo más remedio que volverme creativo. La otra es realmente ser creativo porque uno quiere. En el caso que realmente te guste la creatividad como actividad, te genere adrenalina, ¿sí? Bueno, en ese caso, piensa que te gusta, dentro de lo que te gusta, trata de ver qué es lo que no existe, o lo que existe pero que crees que lo puedes hacer mejor o más interesante o más rentable, y arranca, comienza el proceso. Una manera puntual de hacer esto es la vieja, pero aún vigente, tormenta de ideas. ¿Sí? La tormenta de ideas básicamente lo que hace es que compartas ideas con los demás y que evites el factor mandón o líder frente a gente más tranquila de carácter o de un nivel jerárquico más bajo. La tormenta de ideas nos iguala jerárquicamente porque es un sistema que
da turnos para opinar, y esos turnos son para todos igual, y tiempos para opinar, esos tiempos son para todos igual, y nadie puede opinar mal de las ideas que fuimos tirando sobre la mesa. Son las reglas de la tormenta de ideas. No voy a llegar a tiempo a mostrarles en esta presentación la cantidad de sistemas que hay para desarrollar la creatividad. De hecho, doy seminarios de creatividad e innovación y duran 2 días. El primer día para ver la teoría y el segundo día para poner esos sistemas en práctica. Lo que les puedo decir es que con un grupo de unos 15, 20 personas de una empresa, al segundo día se termina con no menos de 50 o 60 ideas que después se verá cuáles vale la pena implementar y cuáles no. Pero como mínimo, gente a la que el jueves a la mañana no se les caía ninguna idea, porque con ese ejercicio empiezan estos seminarios, menos de 48 horas después, es decir, el viernes a la tarde, se termina con una lista que empieza entre 50 y 100 ideas. Bueno, esta sería una forma de mejorar la creatividad en el trabajo. Google, por ejemplo, las tecnológicas en particular, nos están demostrando que mejorar el ámbito de trabajo nos hace más productivos. Quizás no más creativos, pero sí más productivos. Ir al horario que quieras, poder trabajar, por ejemplo, en los jardines de la empresa sin que nadie te diga nada, vestirte como quieras, llevar tu mascota, pedir comida especial o llevarla, contar de tu vida a los demás, mostrarles tu perro, tu mascota, contarles esa cosa rara que decidiste, esa dieta rara que decidiste empezar. Es decir, todo lo que normalmente no dejaron hacer durante cientos de años de trabajo en dependencia, bueno, hoy está impulsado, ¿sí? Hoy se impulsa para que se haga y los resultados están a la vista, y si no, fíjense la cotización de bolsa de Google, Facebook, WhatsApp y compañía. Esta segunda cuestión, que es la que me alejó de Cargill en su momento, ¿sí? ¿Qué te gusta? La empresa, en eso que te gusta, aprovecha que te gusta eso y te da impulso, te da recursos para ver si esa pasión que tenés lleva al desarrollo de un producto, de un servicio, o al contrario, te dice, no molestes, quédate quieto y haz lo que te dijimos que tengas que hacer. Todavía hay muchas empresas que te dicen, nadie te pidió tu opinión, o no te lo dicen pero te lo demuestran, o haz lo que tenés que hacer y después, si queda tiempo, venime con esas ideas raras que tenés en la cabeza. Si todavía están en un formato de ese tipo en relación de dependencia, los invito a desplegar las velas y buscar otro destino, lo antes posible. Esta es otra cuestión, ¿sí? El día que vas a empezar a pensar en una idea, ponelo, anotalo en algún lado. Hoy empecé con esta idea. Hoy inicia este proyecto. Abrí el Word y escribí el nombre del proyecto. Y automáticamente en el documento va a quedar el día que iniciaste. Crea hitos, ¿sí? Bueno, hoy tal cosa. Hoy puse el depósito en garantía para el local del proyecto tal. Hoy elegí la pintura de las paredes. Hoy encontré al socio tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni hablar del día que el proyecto lance concretamente, el día de la inauguración, el día del lanzamiento, ¿sí? Como cuando se bota un barco y se le tiraba una botella de champán para que reventara contra el casco, ¿sí? Y después hitos cada tanto en función de resultados positivos que se logren. Todo lo que haga la inteligencia emocional, a la parte emocional del cerebro y del cuerpo y de la persona, suma en estos casos, ¿sí? En general uno tiende más bien a tener todo el estrés. No llegamos con esto, no llegamos con aquello, y si falla, peleas previas durante el proyecto y previas a la inauguración, bueno, tiene que haber ahí un líder que busque que sea un viaje de egresados el proyecto y no una odisea. Estoy terminando, ¿sí? Las claves para estimular el hemisferio derecho, que es el creativo, aunque hoy se habla más de mosaico cerebral, ¿eh?
históricamente se habló de que el hemisferio izquierdo era el hemisferio racional y el derecho el creativo, ¿sí? Si bien eso no perdió vigencia, hoy se habla más de un mosaico donde es más bien un todo. El cerebro, lo que pasó en tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. No hay tiempo para ir muy profundo en eso. Pero sí, algunas claves para estimular el hemisferio derecho, sobre todo si en general, por lo que les pasó en la vida o nos pasó en la vida, lo tienen poco desarrollado. Se habla de que la educación actual, o por lo menos la que los que tenemos más de 30 o 25 años hemos vivido, es una educación que buscó extinguir el hemisferio derecho. Fue una educación, y sigue siendo aún, sobre todo en la veterinaria, en la agronomía, en nuestras carreras científicas, o médicas más que científicas, donde nos han hecho aprender de memoria lo que otros encontraron, descubrieron o escribieron, y repetirlo de memoria. Si lo aprendíamos de memoria, aprobábamos, y si no lo sabíamos de memoria, o se nos ocurría meter alguna idea nuestra, desaprobábamos. ¿Sí? Bueno, hay que romper 20 años, los de la primaria, los de la secundaria y los de la universidad, 20 años de quemarnos el hemisferio derecho, y hay que recuperarlo y ponerlo en marcha. ¿Sí? Dibujar, aunque parezca una estupidez, aunque sea líneas en un papel, es una manera de estimular el hemisferio derecho. Picasso, Dalí, el que se les ocurra, empezó con una línea, empezó con un trazo. Terminó en la Gioconda, ¿sí? Terminó en el Guernica, pero empezó con un trazo. Generá serotoninas, endorfinas, dopamina, ¿sí? Mover el cuerpo, por eso mucha gente recomienda trotar, hacer running. A mí, por ejemplo, nunca me sirvió el running, salvo para transpirar y generarme problemas en las rodillas. Me genera mucha ansiedad, no me sirve para crear, pero a mucha gente le sirve. A mí me sirve por ahí más acelerar en algún vehículo. Si es una moto, mejor. Por ahí me bajo de una hora en moto por caminos medio complicados, donde estuve a punto de caerme o me caí. Si no me caí, mucho mejor, porque voy a estar preocupado por la caída. Pero si no me caí, es un momento donde tengo el cerebro lleno de endorfinas y se me ocurren muchas ideas, y ahí escribir. La meditación, la verdad es que nunca lo hice, pero no hay ninguna duda que la meditación va bajando el estrés de las neuronas, por decirlo de alguna manera, media brutal. Y si se hizo bien el proceso de meditación, el cerebro queda limpio y mucho más apto para encontrar soluciones a problemas aplicando creatividad e innovación. El punto clave, poner foco en lo importante de tu vida. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Lo estás haciendo porque te gusta? ¿Lo estás haciendo por dinero? ¿Lo estás haciendo porque no tenés más remedio? Son esos días donde por ahí uno se queda mirando una pared o mirando por una ventana, y por ahí descubre que la vida que está llevando no es la vida que quiere ni la vida que soñó, y que hasta es probable que se haya olvidado qué soñaba hacer en la vida. Bueno, es dramático, pero es un primer paso. El agua es un gran factor. ¿Quién no se le ocurrió alguna idea mientras se tomaba un baño? ¿A quién no se le ocurrió alguna idea o alguna solución a un problema bajo la ducha? No me pregunten ni le pregunten a los especialistas que han descubierto esto por qué ocurre, pero ocurre. Así que a ducharse más para tener más ideas, ¿sí? Y a ducharse sin correr, sin apuro. No la ducha productivista para ir para allá o salir para otro. No, la ducha relajante, ¿sí? ¿Están llenos de problemas? Bueno, prendan la ducha, métanse abajo a disfrutar del agua y a pensar. La creatividad es algo que se aprende, hay muchísimos libros, artículos, documentales, cantidad, pero no nos alcanzaría la vida para leer todo lo que hay sobre eso. Al final de esta presentación van a tener algunos videos y algún artículo sobre creatividad, ¿sí? Trata de olvidarte por lo menos durante un rato de lo anterior, porque si te llenas demasiado con lo que ya hay, es probable que te cueste despegarte hacia lo que tú o vos quieras crear, ¿sí?
Siempre hay más opciones, siempre hay más opciones, y sobre todo en las tragedias, en las grandes tragedias, se aprende de esto, de que siempre hay más opciones, ¿sí? Desde los mineros chilenos, los uruguayos sobrevivientes de los Andes, bueno, siempre hay opciones, siempre queda una última opción antes de morir. Y en el mundo de las empresas, todavía más. Hay muchas más opciones de las que uno supone. Sonreír, por el tema de las neuronas espejo. No tengo tiempo para explicar demasiado lo que son las neuronas espejo o el concepto de neuronas espejo, pero básicamente tiene que ver con la imitación y por eso el espejo. En la medida que ustedes sonrían más, curiosamente se van a cruzar con más personas que les sonríen. Y si ustedes están con mala cara, curiosamente se van a cruzar con más gente que tiene mala cara. Porque la gente tiende a hacer lo que nosotros hacemos y viceversa. Por lo cual también les recomiendo huir de la gente que no sonríe, sino todo lo contrario. ¿Qué tiene que ver esto con la creatividad? Que la sonrisa lleva un estado de satisfacción relacionado con el optimismo, y el optimismo ayuda a matar varios de esos frenos de la creatividad de los que hablábamos antes. El optimismo es clave, ¿sí? Y soñar despierto. Disney tenía una frase famosa. Disney fue probablemente el mayor, uno de los mayores creativos del siglo XX, que era que si lo podía soñar, lo podía hacer, ¿sí? Si vos te volás con la imaginación y podés hacer que aparezca un ratón y esté vestido y hable y huele y se pelee con un pato que también está vestido y etcétera, etcétera, bueno, ese pato puede existir, se llamó Donald, ese ratón puede existir, se llama Mickey, y le cambió la vida a millones de personas que se entretuvieron, se entretienen y se entretendrán con eso. Hoy llámenle Bart Simpson, llámenle Dragon Ball o el que fuera. ¿Sí? Y para ir terminando ya definitivamente, los bloqueadores de creatividad. Cuando uno está muy especializado, y eso es algo que a veces nos pasa a los colegas, bueno, centramos todo el conocimiento en esa especialización. Y como todo el mundo dice que somos el gurú o son el gurú Maharaji en eso, bueno, uno empieza a pensar en un formato de soberbia. Con todo lo que sé, ¿cómo voy a necesitar aprender más? O cómo me viene este o aquel a hacer dudar sobre todo lo que sé. Entonces, a veces la especialización, en vez de sumar, resta. Suma, o digámoslo de esta manera, suma muchas cosas, pero a lo que es creatividad e innovación podría restar. Lo mismo el racionalismo extremo. Es decir, no, racionalmente esto no debería pasar. Volvamos 15 años atrás. Viene Zuckerberg y nos dice, mira, se me ocurrió una idea que tiene que ver con que millones de personas vamos a querer todos los días meternos en algo que me parece que le voy a llamar Facebook, y vamos a subir fotos, vamos a contar lo que pasa, vamos a comentar las fotos de los demás. Racionalmente hubiéramos dicho, flaco, ponete a estudiar, deja de perder tiempo y recibite rápido y entra a trabajar en IBM. ¿Sí? Bueno, ya sabemos lo que pasó. El enfoque superficial también es un bloqueador de creatividad. ¿Sí? Tiene que ver un poco con lo que hablábamos hoy de la percepción. Si las cosas las vemos por encima y no buceamos en ellas, seguramente no se nos ocurra ninguna solución o aporte creativo o innovador. De la falta de confianza ya hablamos, no vamos a repetirnos más. Eso lleva, la falta de confianza en muchos casos lleva a la motivación reducida, pero una persona falta de confianza, cambia de trabajo, cambia de supervisor o de jefe y encuentra un jefe motivador, y esa persona puede cambiar rotundamente. Esto, ahora les hablo 30 segundos a los directivos, a los jefes. Motiven a su personal. No tengan miedo que el personal motivado les pase por encima y les robe el puesto. Algo que veo repetirse a lo largo de 30 años. Más bien busquen que esa gente explote de creatividad, explote de soluciones, haga negocios y los impulse hacia arriba como una ola a ustedes que están por encima de ellos. Un equipo brillante es lo mejor que le puede pasar al jefe de ese equipo, al director de ese equipo. ¿Sí? Poca capacidad de escucha. De nuevo, yo soy argentino, debe ser uno de los países con más incapacidad para escuchar a los demás. En general no hablamos, gritamos y así estamos. Somos un país que, si lo medimos en recursos naturales, no es único,
pero está en el top 5 o en el top 10 de más recursos naturales del mundo. Y por el otro lado estamos en el top 5 o el top 10 hacia abajo de pobreza, caídas en los índices de educación, de formación, éticos, etc. Otro bloqueador es el respeto excesivo por la autoridad. Me dijo que no, así que este proyecto rompo el papel o mato el documento y lo mando a la papelera de reciclaje. Y por último, y hacia nosotros mismos, un espíritu no crítico, es decir, no tener autocrítica para decir, seríamos muy creativos, seríamos muy innovadores, pero esta vez le erramos y estamos yendo a un lugar que no conduce para nada. ¿Sí? Por último, unos consejos finales, que en definitiva tienen que ver con todo lo que vimos algo y sirven como para hacer un pequeño, como dije recién, resumen final. Los fracasos suman y no restan, aprenden de ellos. ¿Sí? La creatividad, si no la ponen en acción, no sirve para nada. La creatividad tiene que convertirse rápidamente en un proceso, un plan, y eso se transforma en innovación. ¿El secuestro emocional a qué se refiere? A que todos los malos pensamientos, todos los no que se nos cruzan por la cabeza, los secuestramos, es decir, los tratamos de capsular y correrlos a un lado. Cada vez que empezamos a pensar negativamente, nos distraemos con algo. Prendemos la tele, vemos un video, nos ponemos a leer, nos encontramos con alguien que es muy positivo y que nos genera una linda sensación, pero nos secuestramos del no. Los paradigmas, romper paradigmas. Si sacamos una foto del mundo de hoy respecto al mundo no de hace 500 años, del mundo de hace 30 años, ya es muy diferente en un montón de aspectos que con pensar un poquito ya se les van a ocurrir. ¿Sí? De nuevo, las 5 big que tienen más del 50% del PIB americano son cuestiones que no existían entre hace 50 y 30 años. La creatividad como rutina en la vida. Desayunen diferente, duerman del otro costado de la cama, hagan cosas distintas en distintos momentos del día. Yo no digo que todos los días se pueda hacer todo distinto porque sería el caos total, pero intenten cada día hacer algo distinto, además de cambiar de plato de comida. El horario, los programas que ven, de la tele o en el cable, las tareas que hacen los fines de semana, bueno, traten de quitarle rutina a la vida. La rutina, por una cuestión de que le convenía a los sistemas políticos y empresarios, se vendió como un gran aporte a la humanidad y a uno mismo. ¿Sí? No, la rutina es importante, pues eso nos quita estrés. No es así, para nada. El poder trabajar en equipo, el animarse a tirar la idea en el equipo y que la destrocen. Hay que ver después cuando juntamos los pedazos si no quedó algo mejor. El manejar bien los obstáculos, es decir, siempre en los proyectos innovativos van a aparecer obstáculos de todo tipo, desde económicos, legales, de países, lo que fuera, ¿sí? En la gente que recorre el mundo en moto, el principal obstáculo es el burocrático, pasar de una frontera a otra. Coimas, papeles, pasaportes, permisos, bueno. Los tipos que recorren el mundo en moto no son los mejores motociclistas, son los mejores especialistas en manejar todos estos trámites burocráticos sin volverse locos o abandonar la idea. La fortaleza anímica para creértela, ¿sí? Y rodearte de gente que aliente tus ideas porque eso ayuda al punto 9. Bueno, como les decía, para terminar, les dejo estos enlaces en videos y algún material para leer. Les agradezco muchísimo haberme acompañado en esta conferencia y ojalá pongan en práctica algunos de estos consejos. Gracias a todos. Un placer.